Nuestro Dios, una vez más, queremos agradecerte esta oportunidad de juntarnos para estudiar tu palabra. Queremos rogarte tanto por tu pueblo como por aquellos que aún no te conocen, para que ellos te busquen de corazón y para que también amen tu palabra y que nosotros también avancemos en el conocimiento de tu Hijo. Queremos darte la gracia, rogarte tu dirección, Señor, tu ayuda. Y lo hacemos todo en el nombre amado y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a comenzar ahora esta parte leyendo el versículo 20, aunque en realidad vamos a empezar en el 23 el estudio. Pero la lectura en Colosenses 1:20 dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces ya habíamos visto hasta el verso 22 la acción de Dios de reconciliar al mundo consigo, teniendo Él la iniciativa, pero también previamente hablando en los versículos previos del 15 al 19 respecto a quién era el medio de la reconciliación, que es Cristo, la cabeza de la iglesia y también el mismo Dios, en quien habita toda plenitud. Muy bien. Entonces hemos visto aquí el hecho de quiénes han sido reconciliados, quiénes eran, etcétera, y en el estudio anterior y cómo han de ser presentados. Veamos el 22. Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la función o el propósito de Dios, no solamente salvar, sino presentar de manera perfecta delante de Él, delante del Hijo y delante del Padre. Verso 23, aquí vamos a ir desarrollando. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, dice, en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Podemos empezar un poquito atrás para adelante también. ¿Por qué? Porque en el fondo habla del evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Por qué? Porque en el fondo la obra de reconciliación ya está hecha. Pero si fuera real, como a veces se menta, que todos los hombres ya son salvos y da lo mismo lo que haga, igual van a ir al cielo, no sería necesario este servicio de predicar en todo el mundo. Es verdad que la reconciliación ha sido hecho para todos, no solo las personas, sino para la creación misma, que va a ser vindicada también y que va a volver, ¿verdad?, a una perfección
del cual Dios ha procurado a través de la obra de su Hijo. El pecado ya será historia. Qué hermosura. A veces nosotros estamos acostumbrados a una vida como tal, ¿verdad? Tantos años, unos más, otros menos, y no nos imaginamos cómo será eso, pero será una... Primero nuestra mente, nuestro corazón serán perfeccionados, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo también, y la tierra también. Y no solo eso, sino que iremos al cielo y bajaremos a la tierra de manera muy fácil. Tendremos acceso a todo lugar, lo cual no es ahora, solamente estamos confinados, por decir de alguna manera, en la tierra. Pero después, cuando seamos perfeccionados, podremos recorrer, junto con el Señor, por supuesto, todo lugar. Entonces, a veces nos cuesta pensar cómo será eso, pero aquí está, en algún sentido está aquí. Ahora, el hecho se predique esto en toda la creación es por eso, porque la reconciliación es para todos, pero el mensaje tiene que ser recibido o rechazado. Entonces, el cual se predica en toda la creación, en toda la creación, todas las personas. ¿Ya? Entonces, el Evangelio en este momento está predicado en todo el mundo, que está debajo del cielo. Entonces, el mensaje es el mismo, no puede variar. Lo tenemos en la Escritura. El apóstol Pablo lo predica, Timoteo lo predicaba, Epafra lo predicaba, quien llevó el Evangelio aquí a Colosas. Entonces, el mensaje es el mismo. El punto es que es en todo lugar. Tiene que llegar a todo lugar el mismo mensaje, no puede cambiar. No puede haber un evangelio para, como algunos enseñan, ¿eh? El evangelio para la América, el evangelio para Europa, el evangelio para Asia. No, es el mismo en toda la tierra, en todo el mundo. Eso es un engaño, es un error. Dice, del cual uno se entristece, pero es un error y gracias a Dios muchos de aquellos se han vuelto al Señor, dándose cuenta que la Biblia enseña distinto. Y uno ora para que otros también puedan hacerlo de esa manera, porque hay muchos que son sinceros, que buscan al Señor, pero caen en manos que no enseñan la Biblia, que no pueden ser sinceros también en un sentido, pero están en el error, po, porque no se guían por la palabra de Dios, sino que toman la Biblia, pero en realidad su fuente principal son otros libros. Dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, el Señor lo llevó a ser ministro, ¿verdad? Enseñador de este mensaje que él predica, el Evangelio. Entonces, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos un poquito, dice, debajo del cielo. Los falsos maestros enseñaban que la salvación era para una oligarquía de iniciados que podían absorber la sabiduría secreta que sus instructores les impartían. O sea, es tanto el engaño que algunos cambian el evangelio, otros lo cambian en el sentido de que dice que es para algunos nomás y lo controlan y lo manejan. Nunca ha sido así en la escritura, jamás. En el mundo sí, pero no en la Biblia. Y eso es lo maravilloso, que el Señor aquí habla de todas las personas, todas son importantes para Él. No hay ningún hombre ni una mujer que no sea importante para Dios, todos son importantes, todos. Por eso dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, en toda la creación que está debajo del cielo, toda, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El mensaje es el mismo, el lugar de este mensaje es el todo lugar y no tiene que ser variado, no tiene que variar en absoluto. El mensaje en un sentido sencillo llama al hombre pecador a volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Pablo predicaba, dice en Hechos capítulo 20, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Eso es el tema esencial. Reconocerse pecador delante de Dios, pero creer en Jesucristo en lo que Él hizo, en su persona, en su obra. Entonces dice, previamente, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. No significa que sin eso iban a perder la salvación o iba a cambiar algo, no, sino que se espera una prevalencia, ¿verdad? Una permanencia del creyente, es lo lógico. No siempre se da, pero es lo que se espera. Primeramente porque ya no es la misma persona, ha sido reconciliada, ha sido cambiado los pensamientos, tiene el Espíritu Santo. Entonces se espera que esa persona persevere en ese sentido, pero no para salvación, sino porque ahora tiene algo
que de lo cual dar testimonio al mundo entero. Pablo lo predicaba, y Pablo lo predicaba, y el testimonio de la vida también es importante. Dice, fundados y firmes en la fe, veámoslo, dice, firmemente establecidos sobre el solo y único fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo es la piedra angular de este fundamento. Lo dice ahí en Efesios. Lo dice también en 1 Corintios capítulo 3. La palabra firme, veamos un poquito, dice, enfatiza la estabilidad. Cuando dice permanece fundados y firmes. Fundado es cimentado, ¿verdad? Bien establecido. Y firmes e inconmovible. Entonces dice, enfatiza la estabilidad y seguridad que resulta de tener un buen fundamento. Como en Mateo, ¿verdad? Cuando habla de la roca, de la casa que se construye en la roca y no en la arena, un buen fundamento. Sabemos que ese fundamento es Cristo. Siempre es así. No hay que moverse de ahí, no es necesario. No es necesario. Y además que ese fundamento lo estableció el Señor y ahí hemos sido puestos en Cristo, en ese fundamento. El asunto es estar no solamente eh, allí, sino permanecer allí, cimentados y, como dice ahí, estabilizados, ¿ya? Es decir, firmes, constantes en la fe. Entonces eso no es que tenía que ver con la salvación, sino con el testimonio. Porque después habla del evangelio que él predica o que se predica en toda la creación, del cual el apóstol Pablo también lo predica, pero también dice fue hecho ministro, ¿ya? Es decir, servidor, pero también es el que ha establecido el evangelio, la base del evangelio. ¿Cuál es? Lo está en 1 Corintios 15, veámoslo, para leerlo bien. 1 Corintios 15 dice así. Dice, además, 15:1, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Entonces, ese evangelio que es predicado por el apóstol Pablo, ahora va a dar a conocer sus fundamentos. Pero dice no solamente que lo recibieron, sino que perseveran. O sea, no tienen por qué cambiarlo. No tienen por qué ver, no, ¿sabes qué mejor este otro tema? Aquí le falta algo a la Biblia. Y así, ¿ya? Eso no es así, no necesita. Lo que recibieron, dice, en ese perseverar. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces la salvación ya no significa que se pierde, sino si ellos realmente han recibido esa verdad, a menos que hayan creído en cualquier cosa. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que confirma la muerte, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces él simplemente está confirmando lo que la Biblia enseña, y ese es el Evangelio, no es más que eso. Tiene muchas aristas, pero ese es el fundamento. Dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Ya? Entonces el Evangelio tiene una esperanza. Y la esperanza es nada menos que Dios mismo. La esperanza es Dios. La esperanza de gloria, dice ahí, es Cristo en vosotros. Pero esa esperanza que es Cristo en vosotros en el fondo es Dios. Dice, y sin moveros, veamos un poquito. La firmeza de fe requiere perseverancia en la doctrina, en contra del error que acecha, que es lo que estaba acechando en Colosa, ¿verdad? Dice, el tiempo en que está, el verbo implica una posición inalterable y continua. Es mantenerse en la firmeza del camino que tomaron cuando oyeron y recibieron el Evangelio, no tienen por qué cambiarlo. Hay gente que anda de religión en religión. ¿Por qué? Porque en el fondo no tienen ni una solidez. Pero hay algunos que sí han recibido al Señor, igual andan de un lado para otro. No tiene por qué ser así. Simplemente mantenerse, mantenerse de manera continua la firmeza del camino que tomaron cuando oyeron y recibieron el Evangelio. Si recibieron el Evangelio, tienen que mantenerse ahí. Hay circunstancias que se pueden cambiar, pero el Evangelio tiene que mantenerse en esa base. El énfasis de esa firmeza está vinculada con la verdad bíblica proclamada. Esa posición de solidez inalterable trae como resultado un estilo de vida consecuente con la fe abrazada. Entonces,
el Evangelio, lo que se ha recibido, mantenerse ahí, ¿verdad? Es importante porque dice que como resultado lleva o trae un estilo de vida consecuente con la fe abrazada. Entonces hay que entender bien en qué creí, y lo que creí está en la Biblia. Es el Evangelio y la forma de vida que compete al que ha creído. Pablo advierte del peligro de una fe que puede perder su contenido. ¿Cómo? Bueno, por el error de las enseñanzas, por el poner oído al error, el cual está en todo lugar. Por eso es tan importante estar bien establecido en la Biblia. Dice, verso 24, el gozo de Pablo. Miren lo que se goza. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces hay algo que todavía está pendiente, todavía hay trabajo, todavía hay cosas que hacer. ¿Bien? Con respecto a las personas, con respecto a los creyentes, con respecto al mundo, hay cosas que hacer todavía. Con respecto a a los colosenses, porque dice lo que padezco por vosotros. Y ese padecimiento es constante, es ahora. El Señor ya murió, pero el padecimiento continúa. Entonces, el punto es que el mantener la verdad conlleva un padecimiento. El mantener firme la verdad del Evangelio sólido conlleva un padecimiento. Y los que provocan o el origen del padecimiento es la oposición, tanto del hombre como de las potestades celestiales que están en contra de la verdad, que no hay verdad en él, dice del diablo, y en los que le siguen tampoco hay verdad en ellos, así que ellas son pura mentira, todo es falso. Entonces hay oposición. La obra está completa, está lista, está perfecta para salvación. Pero en cuanto a la reconciliación, ya está lista. Pero ahora en cuanto a los que reciben esa obra efectuada en la cruz del Calvario, mencionada aquí como la reconciliación, ¿verdad? O como la paz, eso es algo que tiene que seguir avanzando hacia todos los hombres, en todo tiempo y en todo lugar. Y eso conlleva padecimiento. Pero también junto con el padecimiento es el gozo. Pareciera que el gozo va unido con el padecimiento. Parece que el gozo siempre conlleva una previa aflicción, un previo sufrir. Como le pasó en Filipos, ¿verdad? Que él se gozaba, pero había sido azotado y había sido puesto en el cepo por el soldado, que después creyó, junto con su familia, con el carcelero. Entonces, nosotros tenemos que pensar que eso es padecimiento, pero él se gozaba porque sabía que era por causa del mensaje que tiene como base la obra del Señor en la cruz del Calvario. No había nada de qué avergonzarse, no había nada de qué mantener una tristeza. El dolor estaba, el dolor está todavía. En este momento él está en la cárcel también, en Roma. Entonces está el dolor, pero superior es el gozo, que tiene que ver, o pareciera que va en forma paralela, unida al padecimiento. Entonces dice, ahora me gozo, ahora. ¿Ya? Entonces, este ahora está en sentido como transición o transicional, que dice, indica una relación directa con lo que se ha dicho antes y casi equivale a por lo tanto. Entonces, ahora, por lo anterior. Porque, ¿qué es lo que produce el padecimiento? La predicación del Evangelio, ¿verdad? El ser ministro, ¿verdad? Del Evangelio, el cual predica, ¿ya? Ahora lo está llevando a los mismos colosenses. Antes más general, porque está hablando de la obra general del Señor, pero ahora hacia los colosenses. Dice, me gozo, ¿ya? Ese me gozo es alegría en el fondo, ¿eh? Es sentir algo que está el dolor, pero uno siente que ese dolor pasa, que ese dolor es secundario,
que ese dolor es externo nomás. En el interno está lleno de alegría. El dolor está, pero está la alegría, el gozo. Entonces, algunos le llaman alegría, pero a veces la distinguen, ¿ah? Pero el gozo en el fondo es esa satisfacción que se siente y que, por supuesto, tiene que ser ayudado por Dios, por su Espíritu, eso de estar haciendo lo que Dios le mandó y que está operando por mandato divino y a favor de los hombres, porque Él desea también que su pueblo sea salvo y que los gentiles también sean salvos. Entonces tiene el gozo de hacer la obra del Señor a pesar de lo externo, pero seguramente está el gozo del Espíritu fortaleciéndole, de tal manera que cantaban himnos junto con Silas. Y ahora está en la cárcel y seguramente siempre orando por ellos, siempre acordándose y ahora enseñando, ¿verdad? Para que ellos se mantengan firmes a pesar de el padecimiento. Pero aquí está hablando de su gozo de su padecimiento. Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ya ese por vosotros siempre se traduce a favor o por causa de vosotros. Ahora o en beneficio de vosotros. Ahora cuando está diciendo se puede usar a causa de vosotros es por la culpa de ellos, no, no lo está culpando. Ya, porque mira, por tu causa me pasa esto, no. A veces eso, hay una idea de culpa, de culpabilidad, de echar la culpa a otros. No, aquí simplemente está diciendo que la causa es el bien que él desea para ellos. La causa es el amor que él tiene para con ellos sin conocerlo, porque no los conocía. Los conoce por Epafras, que lo ha ido a visitar y le ha contado de lo que Dios ha hecho en Colosa, en Hierápolis y en la Odisea. Pero él se goza porque él sabe que lo que está padeciendo es por todos, pero aquí en particular por ellos también. Y el gozo que siente es porque en el fondo este padecimiento es para el bien de ellos. No lo está culpando, no lo está poniendo como causa, sino a favor de ellos. Ellos también son parte. Y seguramente estas cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón que nacieron en la cárcel no hubieran nacido de otra manera, sino en una situación tan opuesta que le ha hecho profundizar de manera tremenda, como se conocemos de Efesios en particular, y ahora aquí en Colosenses. Y ya lo hemos visto en Filipenses. Dice, padezco por vosotros y cumplo dos cosas. No solo padece, no solo se goza en que padece, sino que cumple. O sea, aquí hay un asunto que todavía le falta. Hay un asunto que continúa, que no murió con la muerte del Señor, sino en un sentido nació con la muerte del Señor, que es la proclamación de este mensaje que se puede dar ahora con toda certeza por causa de que Él murió, fue sepultado y resucitó, que es el fundamento del Evangelio, como hemos leído en 1 Corintios 15. Entonces, y cumplo, dice, en mi carne lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Todo esto, pues, y hasta el día de hoy. Y Él lo está cumpliendo. Mire, esa palabra cumplir es colmar, llenar el lugar de. Veamos un poquito en la descripción más clara en su palabra. Dice, tiene un prefijo que es anti, ¿ya? O andí, en lugar de, ¿ya? Implica que bien, siendo los sufrimientos de Cristo, es Pablo quien ahora los está experimentando. Entonces, el cumplir ahí, la palabra cumplir, es que está llenando él ahora, ¿verdad? Lo restante de la obra del Señor. Dice, implica que bien siendo los sufrimientos del Señor, porque son por su causa, es Pablo quien ahora los está experimentando en cuerpo, en carne, lo está experimentando, él está en la cárcel. ¿Ya? Y hay una palabra que se llama aná, que es arriba, lo digo porque es importante, que es arriba, refuerza, refuerza, equivalente a nuestro castellano, llenar hasta el tope. Entonces, tiene que ver con llenar, ¿verdad? Llenar completamente, pero además llenar hasta el tope. Esa es la palabra, es una palabra compuesta. Hasta arriba, hasta desbordarse. Entonces, él
Cuando dice cumple, no es que cuando puedo lo hago, como nosotros, si estoy bien lo hago, así somos, po. Ya, bueno, pues, me gustaría, pero ya, cuando pueda. Él no, po. Él da todo. Él da todo para cumplir de manera total, ¿verdad? Y hasta que se desborde en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea, Él entrega todo su ser para que esto sea cumplido. Él entrega toda su vida, todo su ser, hasta que esto sea cumplido y lo hace hasta que desborde. O sea, da mucho más de lo que puede. Y está en la cárcel, sí, y está dándolo todo. Estando en la cárcel, el Señor le ha guiado al principio la tristeza de estar encerrado, etcétera, y ahora el Señor le ha mostrado que es para abrir una brecha para el Evangelio en Roma, como lo vimos ahí en Filipenses. Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, lo agrega, y cumplo. O sea, no solo padece, sino que está cumpliendo en su carne. O sea, su carne, su cuerpo es importante, su vida es importante, la entrega de su vida es importante para llevar a cabo la obra que le ha sido encomendada. No lo entendemos muchas veces. A veces decimos, hago lo que puedo y nos conformamos. Pero el apóstol Pablo nos enseña que esto es hasta el borde, po, darlo todo, más allá de lo que puede, porque tiene que ser llenado todo del Evangelio. Y ahora sigue, estando en la cárcel, sigue ahí, ahora es Roma. Y ahora es animar a los colosenses, ahora es animar a los demás, a los filipenses, animar al pueblo de Dios. Y él está haciendo la obra. Está animando a los romanos, en donde él está. Los ha animado para que predique el Evangelio, pierdan el temor. Motivaciones habían distintas, pero ya no estaban encerrados, salieron a predicar el Evangelio. Entonces ese cumplir es muy importante. Lo leo de nuevo. Dice, tiene un prefijo que significa en lugar de. Implica que bien siendo los sufrimientos de Cristo, es Pablo quien ahora los está experimentando, es decir, en lugar del Señor. El Señor sufrió, padeció y ahora ha dejado a los embajadores, entre eso el apóstol Pablo, y experimenta lo mismo, la misma persecución. Juan 15 al final y 16, van a ser perseguidos, van a ser muertos, igual. Dice, Aná, que hemos dicho que es arriba, refuerza, refuerza equivalente a nuestro castellano, llenar hasta el tope, hasta arriba, hasta desbordarse. O sea, Pablo lo daba todo, lo daba todo, todo, todo. Lo que tenía a su alcance, su vida, su cuerpo, su boca, sus labios, su mente, todo lo daba, todo, en mi carne, en su persona, ahí en su carne, en su persona, pero también tiene que ser su cuerpo, porque él entrega todo. Lo que falta, o las cosas que faltan, las carencias, ¿verdad? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es ¿Cristo está carente? No, la iglesia está carente. La iglesia le falta. La iglesia necesita ayuda. Entonces dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces la iglesia. El Señor dio su vida por la iglesia, la amó hasta entregar su vida, ¿verdad? Ahora el Pablo la ama de la misma manera y entrega su vida por la iglesia. Y así hay hombres que han entregado su vida por la iglesia en el tiempo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice, lo que falta. Se trata de una acción continuada y real. ¿Ya? Es algo continuo y real. Según los tiempos, es continuo y real. El verbo expresa la idea de llenar algo completamente, lo que falta. Hay sufrimientos que van aparejados con la evangelización. Lógico, Pablo lo está viviendo en carne propia y muchos más. Y formación de la iglesia. Mientras el programa de Dios para esta dispensación se va cumpliendo, así también se manifiesta una esfera de aflicción, la oposición. Pablo habla de lo que queda aún por sufrir. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia no esté aquí. Así va a ser siempre así. Hay que tener claro eso, hay que asumir eso en nuestra mente, en nuestra vida, indicando con ello que la aflicción no cesa, sino que se extiende hasta que alcance una dimensión total y completa. Es decir, cuando el Señor venga a buscar
a su iglesia. Es verdad que los otros grupos también han sufrido y van a sufrir durante las tribulaciones, pero aquí está hablando de la iglesia. Él ha sido puesto como predicador y maestro de la iglesia. Él ha sido puesto ahí. Entonces dice, las aflicciones de Cristo. Las aflicciones de Cristo se trasladan hacia sus enviados, lo hemos dicho, que prosiguen la misión evangelizadora del mundo y la edificación de la iglesia. Hay distintos textos ahí, pero el tema basta y sobra hasta ahí. Entonces continúa, esta cosa no se detuvo con la muerte del Señor. En un sentido comenzó allí, la reconciliación comenzó allí, con su muerte y resurrección. Ahí comenzó todo. Y ahora el asunto es hasta el final, hasta que Él venga, y por los siglos ha sido así. Los mártires se han entregado por la iglesia. El apóstol Pablo también fue martirizado, y varios de los apóstoles, y en el tiempo también, por su cuerpo que es la iglesia. No dice mi cuerpo, no es de Pablo, es de Cristo. La iglesia le pertenece al Señor. Él lo tenía clarito y lo enseña una y otra vez. Nadie puede apropiarse de lo que no es de él. Eso es robo. No puede tomar un lugar que no es de él. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, la predicación, la mención de Dios y de su enviado provoca oposición en el mundo y en las huestes opuestas al Señor, opuestas a Dios. Y los creyentes lo hemos de sufrir, y Pablo lo estaba sufriendo, y él no tenía ni una duda, y lo aceptaba y se gozaba. No solamente dice por lo que padece, por ello, sino que él y cumple en su cuerpo, en su carne, en su persona, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es una consecuencia de la obra del Señor. Entonces, cuando Él está o sufriendo, cuando alguien está sufriendo, padeciendo por el Evangelio, está padeciendo exactamente lo que el Señor padeció y por el Señor. Está correcto. Aunque cueste la vida, está en el lugar que le corresponde. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces aquí él expresa esto porque, como hemos dicho, él no conoce a los colosenses, ni los colosenses a él. Tal vez habrían oído a través de Epafras, pero ahora él está expresando la autoridad que tiene. Porque ¿cómo van a leer los escritos del apóstol Pablo como viniendo de Dios si él no se presenta quién es? Si él no presenta sus credenciales, como el Señor las presentaba con los milagros, con las señales. Así el apóstol Pablo ahora presenta sus credenciales para que cuando la lean, ¿verdad? También dice al final, lo voy a leer, esperen un poquito. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodiceas la leáis también vosotros. ¿Cómo podría decir eso? Que son cartas con autoridad, y ahora sabemos que la Odisea no es canónica, pero con la autoridad que Dios le ha dado. Esta es canónica, la Odisea también, pero tenía la autoridad del apóstol Pablo, tenía su firma. Y puede haber muchas cartas más que no están aquí, pero si tienen su firma, tienen la autoridad divina. No son reconocidas como canónicas, pero son del mismo. Entonces era importante que él estableciera su lugar, el lugar que Dios le dio para con ellos, para que lo reciban, su palabra, su carta, para que reciban la enseñanza como de Dios. Entonces, de la cual dice, es decir, de la iglesia, fui hecho ministro. ¿Ya? Entonces, el Señor en algún momento lo llamó, y ahora es uno que sirve, ¿verdad?, en el ministerio, en la enseñanza. Entonces, en algún momento no es que se convirtió y listo, sino que en un momento lo llamó, llegó a ser, fui hecho, dice, ministro, pero según la administración de Dios.
Es la economía de Dios. Dios dice quién es y quién no. Dios lo llamó. Dios lo puso ahí, según su administración. Veamos un poquito lo que significa administración. Lo hemos visto alguna vez, pero vamos a verlo para este punto. Dice así. La administración es la ley que gobierna una casa. Economía, ya es icos, nomos. Economía, la economía es la administración de una casa. Icos es casa y nomos es ley. Dice, es decir, la responsabilidad impuesta para gobernar una casa. O sea, él no se le iba a dar a cualquiera. Se la dio a uno, pero que también iba a estar con él. Dios iba a estar con él para el lugar de administración que le dio. Dice, Dios dio a Pablo la solemne responsabilidad de proclamar el Evangelio entre los gentiles. Es una responsabilidad. Es un honor, claro, pero es una responsabilidad que no cualquiera puede llevarla. Muchos quieren hacerlo, ser felices y predicar el Evangelio y no sufrir. Y por eso que rebajan el nivel del Evangelio para no sufrir y para tener gente y tener otras cosas. El apóstol Pablo no lo hizo así. Él era genuino. Dice, Dios dio a Pablo la solemne responsabilidad de proclamar el Evangelio entre los gentiles. Es verdad que también llevaba el Evangelio a los judíos, pero porque llegaba a la sinagoga donde se entendía mejor la Biblia, el Antiguo Testamento, entonces llegaba a quienes conocían la Biblia y luego se iba a los gentiles. Y Pablo se propuso cumplir dicha responsabilidad con absoluta entereza. Y es lo que está haciendo ahora. Aquí no está diciendo yo soy Pablo, porque yo soy Pablo, ustedes tienen que escucharme, no. Es una responsabilidad, Dios me lo dio. Entonces, ¿cómo lo reconocen los demás? Bueno, por el poder de la palabra de Dios, po, por la limpieza, la pureza de la palabra, que no tiene segundas intenciones, solo una sola, que es llevar a los hombres a Dios, y que cuando vivan, vivan para Dios. Y que cuando vivan para Dios, vivan también en, eh, en, en plena comunión, ¿verdad? Con el mismo Dios o el Hijo de Dios que sufrió hasta la muerte y que el Evangelio va a traer sufrimiento y que sigan así, como llega a los tesalonicenses, los cuales estaban sufriendo persecución y tribulación. Pero a eso los llamó Dios, po, a Pablo y a los colosenses y a todos los demás. Entonces dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Y cuando dice según es conforme, la palabra es conforme, no según su mente, no según otro hombre, sino según Dios. O sea, Dios por así decirlo, lo ordenó. Dios dijo, Él va a ser el ministro a los gentiles, el apóstol a los gentiles, el que administra y va a servir a los gentiles y va a dar a conocer el misterio de Dios con respecto, o el misterio de Dios que es Cristo y el misterio de Cristo que es la iglesia, etcétera. Por tanto, todas las cartas de Pablo lo hemos dicho y lo repetimos. Si queremos entender la doctrina para la iglesia, está en Pablo, no está en otro lugar, solo en Pablo. Le fue dado a él, a ninguno más. Los otros ayudan, ¿verdad? Pero fue dado a Pablo. Entonces, según la administración de Dios, no según otro hombre, sino según Dios, conforme. Y cuando es conforme, es a la medida, a la estatura de ese mandato en este caso, pero también de esta persona, de este ser que es Dios, que me fue dada para con vosotros. O sea, le fue dada a Pablo, se- por medio de Dios, dice, este servicio, este ministerio, para con vosotros. Y lo está llevando a cabo ahora, apenas se da la oportunidad con la visita de Epafras. Y él está siempre atento para su servicio. Y ahora con la guía de Dios y de su Espíritu, ahora le está escribiendo. Y procura establecer lo que Dios ha hecho para que ellos sean beneficiados con esta carta y con las enseñanzas que ella trae y por supuesto también nosotros en el día de hoy. Entonces dice, que me fue dada para con vosotros. Le fue dada. Es un don de Dios. La recibió de Dios. Él podía haber dicho que no, no sabemos. Pero está claro que él tuvo una ayuda tremenda de Dios y Dios ha estado con él, estuvo con él de principio a fin. Y él se gozaba en esto. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, el haberse sido hecho ministro
el que le ha sido dada esta administración o esta parte en la casa de Dios, esta función en la casa de Dios contrae responsabilidad, contrae responsabilidad. Entonces era responsable, tenía que estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento especialmente. Tenía los rollos, tenía los libros. Sale en Timoteo, sale de Timoteo. Y tenía la revelación directa del Señor, a la cual tenía que obedecer. Y todo esto es revelación divina. Dios le revelaba lo que tenía que decir, lo que tenía que escribir. Dios le fortalecía, le daba poder para el evangelio, para el ministerio, para su servicio. Entonces contrae responsabilidad. Entonces él no dice, yo soy Pablo aquí y allá, sino que dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces simplemente él está respondiendo a su labor cuando le escribe a ellos. Está respondiendo al lugar que Dios le dio. No se lo dio a otro, se lo dio a él. Y si él no quiere hacerlo, Dios se lo va a dar a otro. Pero él sí estaba totalmente en armonía con el Señor. Estaba conectado con su espíritu, con el Señor. El Señor le hablaba constantemente. Seguramente en esos 3 años que estuvo en Arabia al principio de su conversión, el Señor le habló y le reveló los misterios, porque él estuvo atento desde un principio, recibió, estaba totalmente dispuesto a recibir lo que Dios le enseñaba y también para responder, ¿verdad?, a su llamado y al lugar que él le ha dado en esta casa, que es la casa de Dios. Entonces, por eso la administración es el lugar que él dio en la casa. Y el lugar es ministro, es uno que sirve en el Evangelio. Entonces, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y cuando dice cumplidamente es llenar, la misma palabra llenar completamente. La misma que salía en cumplo, ¿verdad? Cumplo en el versículo 24, ¿ya? Que en la palabra cumplir en mi carne. Aquí es, pero sin los otros preposiciones o sufijos, no, o prefijos, no. Entonces aquí solita es simplemente cumplir y llenar. Entonces, para dar la palabra de Dios, todo su alcance, cumplir. Y también llenar o completar totalmente. Ya él dice que ha llenado desde, a ver, aquí dice en Romanos capítulo 15, a ver si lo tengo aquí. Dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ya entonces dice, verso 17 del capítulo 15 de Romanos. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, no poder de Él. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Muy cerca, se habla que muy cerca de Europa había llegado. Y esto lo escribió 5 años antes que Colosenses. Y ya dice que lo había llenado todo ahí y ahora quería ir a España, ¿verdad? A pasar a Roma para conocerlo y de ahí que los romanos le ayudaran, ¿verdad? Y para llegar a España, que había un lugar ahí que era del Imperio Romano llamada, entiendo, la Itálica. Era una zona en donde él podía llegar sin dificultades, porque él era ciudadano romano. Entonces, llenar, completar la responsabilidad que Dios le dio. Era un hombre de confianza, pero era un hombre de amor. Era un hombre que ofreció todo su ser. Era una ofrenda para Dios de él. Todo su ser, su persona, su mente, su cuerpo, su vida, todo. Hasta que la dio plenamente cuando le fue quitada. ¿Cómo estará él gozando del Señor allá en el cielo, con satisfacción? Esperemos que sí. Y que nosotros también lleguemos de esa manera. Pero el punto de él es que su obra ha ayudado a que nosotros podamos comprender lo que es la iglesia, el lugar de la iglesia y la enseñanza para la iglesia y los cuidados que tenemos que tener. Y aquí en Colosenses es bastante notable en ese punto.
porque hay mucha enseñanza ya más desarrollada, el año 62 aproximadamente que fue escrita esta carta, más desarrollada, más fuerte, y la oposición no cega, no cegará nunca. La hueste celestial, el diablo, nunca deja de trabajar, nunca deja sus operaciones. Por tanto, es imposible que el creyente o que la obra de Dios sea dejada de lado. Siempre hay trabajo, siempre hay que estudiar, siempre hay que reforzarse, siempre, constantemente. Todos somos faltos en eso. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo, pero tenemos que procurar retomar, restablecernos y seguir con la obra hasta que el Señor venga o hasta que nuestras vidas sean quitadas o hasta que nuestro cuerpo ya se canse, se agote y deje de existir en este mundo para estar con el Señor. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por esta carta preciosa, por la ocupación del apóstol Pablo, por el hecho de que él procura cumplir que el Evangelio sea llevado a todo el mundo. Y para eso él entrega todo su ser. Queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra trae un amor tan grande en los creyentes. Un corazón que sea totalmente a ti. Es una realidad, es una verdad. No es una imaginación, es una realidad. El hecho de que tu persona, de que tu ser habita en nuestros corazones por tu espíritu. Vendremos y haremos morada con él. Eso habla del Padre y del Hijo, y todo esto por el Espíritu Santo. Queremos darte las gracias, que tú nos sigas animando, que tu vida sea permitida en nuestras vidas, en nuestros corazones, para servirte con nuestro ser, con nuestra persona, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Queremos darte las gracias. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, era, era la ley, es lo que expresaba la ley, era lo primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Era la consecuencia de amar a Dios. Queremos rogarte tu ayuda, tu bondad, por la necesidad de tu pueblo, pero sobre todo por la necesidad de quienes aún no te conocen. Que tú fortalezcas a tu pueblo para poder dar testimonio a un mundo que necesita de la luz de tu palabra. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchísimas gracias.